Hace años mi madre falleció, y tuve que acudir a su funeral con mis hijos y mi esposo. Y digo tuve, ya que yo tenía mucho de no tener contacto con ella, pues casi no nos llevábamos muy bien. Ella tenía un carácter muy fuerte, siempre fue muy dura con mi hermana y conmigo. Nunca nos agredió físicamente, pero sí era muy estricta e hiriente con sus palabras, cuando algo no le parecía, o cuando no hacíamos lo que ella decía. No recuerdo alguna vez en la que nos haya mostrado aunque sea un poco de afecto, pero esa no fue la principal razón por la que decidí alejarme, sino porque de un tiempo para acá, ella comenzó a juntarse con gente muy extraña, para ser específica, con gente que pertenecía a sectas extrañas y hacían todo tipo de rituales. Eso hizo que la convivencia fuera aún más tensa entre mi madre y nosotras, pues se volvió cada vez más fría y más distante. Y en la casa donde vivíamos con ella, comenzaron a pasar todo tipo de cosas extrañas, desde escucharse ruidos extraños a mitad de la noche, hasta poder ver con nuestros propios ojos sombras caminando por la casa. Yo decidí mudarme con mi esposo, y mi hermana con el tiempo también se salió de allí. Y como dije, desde entonces que no convivía con ella, pues no quería que mis hijos estuvieran rodeados de esa mala energía que mi madre se había encargado de meter a su propia casa. Es aquí donde comienza mi historia. Cuando mi madre falleció, me habló mi hermana dándome la noticia, diciéndome que su cuerpo ya se encontraba en la funeraria y que teníamos que acudir para llenar todos los papeles para poder velarla. Llegamos a ese lugar. Era un día de febrero. Aún lo recuerdo porque estaba helado, caía agua nieve y estaba muy oscuro. El ambiente por sí solo ya era deprimente y tenebroso. Lo primero que nos dijeron fue que mi madre llevaba 2 días de fallecida cuando la encontraron. Una amiga de ella la visitó y se dio cuenta de que mi madre yacía sin vida en el sofá de su sala. La causa de su muerte, según los forenses, fue por un infarto. Yo empecé a llenar todos los formularios para poder velarla. Mi hermana se fue a casa pues tenía su bebé recién nacida y no podía dejarla tanto tiempo. Yo me quedé en la funeraria preparando todo. Recuerdo que yo estaba completamente sola, en la recepción llenando papeles, cuando escuché claramente la voz de mi madre llamarme por mi nombre. Yo me quedé paralizada. Hice silencio para ver si volvía a escuchar algo, o si había sido solo mi imaginación. Pero de nuevo escuché la voz de mi madre diciéndome: Sofía, aquí estoy. Yo me levanté de mi asiento. Caminé por un largo pasillo, que era de donde venía la voz. El pasillo era tan largo y estrecho. Había varios cuartos de los 2 lados. Algunas puertas estaban abiertas. Solo podía ver cuartos llenos de ataúdes de todo tipo. En eso volví a escuchar su voz hablándome, hasta el fondo de ese pasillo. Yo sí estaba muy asustada. No me pregunten por qué seguía la voz. Tal vez porque quería confirmar que mi madre estaba muerta, o si de verdad era ella la que me hablaba. Seguí hasta llegar a un cuarto, donde decía claramente que solo el personal podía entrar. Era el último cuarto al fondo del pasillo. Estaba la luz apagada, pues no podía ver nada por la pequeña ventana que tenía la puerta. Mi intuición me hizo abrir esa puerta. Prendí la linterna de mi celular y ahí la vi. Mi madre estaba en una camilla, sin ropa, con los ojos abiertos acostada. Yo me impresioné mucho al verla. Nunca había visto un muerto, mucho menos me imaginaba ver a mi madre así. Para ser sincera, también sentí algo de miedo. En ese momento giré mi celular con la linterna para buscar de dónde se encendía la luz. Y en ese segundo que me giré, escuché cómo rechinó la camilla en donde se encontraba mi madre. Giré rápidamente la linterna otra vez hacia ella, y ahí estaba, solo sentada viéndome, sin expresión en su rostro. Yo caminé hacia atrás lentamente para poder salir de la habitación. Una vez que salí de ahí, me eché a correr casi llorando del miedo, llegando otra vez hasta la recepción, y me tropecé con la chica que atendía. Me preguntó si estaba todo bien. Yo seguía llorando sin poder decir una palabra. Me ayudó a sentarme y intentó calmarme. Yo no le quise contar nada de lo que había sucedido, ni escuchado ni visto, pues sabía que iba a quedar como una loca.
y que no había posibilidad de que me creyera, y que solo me iba a meter en problemas por haber entrado en ese cuarto donde claramente dice que está prohibido entrar. Solo le dije que me sentía mal por la muerte de mi madre, que ya había terminado de llenar todo para su funeral y que ya me iba. Llegué a casa en estado de shock. Yo no le conté nada a mi marido, mucho menos a mis hijos. No quería alarmarlos y también sabía que era algo difícil de creer. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen de mi madre muerta viéndome y llamándome en ese cuarto oscuro. Al día siguiente llegamos a la funeraria muy temprano, pues ya tenían a mi madre lista en el ataúd para poder comenzar a velarla. Aún estaba todo vacío. Los amigos y familiares aún no llegaban, pues oficialmente el velorio comenzaba a las 9 de la mañana y apenas eran las 7. Yo fui con mi esposo a pagar los servicios funerarios y dejé a mis hijos sentados en la sala donde estaba su abuela, cuando de pronto veo a mi hijo mayor afuera, hablando por celular. Salí y le pregunté que por qué dejaba a su hermana sola. Mi hija Daniela, que apenas tiene 6 años, me respondió que estaba hablando con su novia, que no le iba a pasar nada a Daniela por quedarse tantito sola. Yo fui rápidamente por ella, pues no quería que estuviera ahí sola. Cuando entré a la sala, mi hija estaba recargada en el ataúd, hablando, platicando sola y hasta riéndose. Me acerqué y le dije: Dani, ven para acá, ¿qué estás haciendo? Ella me respondió con algo que me dejó helada. Me dijo: la abuela no quiere que me vaya, estamos platicando. Yo me acerqué rápidamente a ver el cadáver de mi madre. Estaba con los ojos cerrados. Me quedé en silencio asimilando lo que mi hija me acababa de decir. Solo la tomé del brazo y me la llevé de ahí. Ella forcejeó conmigo para soltarse e ir otra vez hacia donde estaba ella, diciéndome que su abuela no quería que se fuera, que la dejara ir con ella. Yo me enfurecí y le dije: tu abuela está muerta, deja de decir mentiras. Mi hija salió corriendo llorando hacia donde estaba su padre. Mi esposo la cargó y le preguntó que qué pasaba. A él le dijo lo mismo, que yo no la dejaba estar con su abuela, que quería seguir platicando con ella. Mi esposo me volteó a ver y solo calmó a mi hija para que dejara de llorar, y se la llevó a comprar dulces a una tienda que estaba enfrente. Mi hijo seguía afuera hablando en el teléfono. Yo volví a entrar a la sala y comencé a rezar. Yo pedía para que mi madre encontrara la luz y pudiera descansar en paz, para que no fuera un alma en pena, como yo creía que era. Mientras estaba rezando, se apagaron las velas que estaban prendidas alrededor de su ataúd, lo cual se me hizo muy raro, porque no entraba ni una corriente de aire a esa sala. Después de eso se fue la luz por completo, quedando en total oscuridad, pues esa sala no tenía ventanas por donde entrar a la luz natural. Yo dejé mi celular cargando en el vestíbulo. Comencé a sentir escalofríos por todo mi cuerpo. Corrí para salirme de esa sala, pero de alguna manera la puerta estaba trabada. No podía salir de ahí. Toqué muchas veces para que alguien me abriera, pero nadie me escuchaba, pues casi no había personal ahí a esas horas, y mi hijo seguía afuera hablando por celular. Yo estaba desesperada gritando, cuando sentí que algo me tocó el hombro. Yo quise desmayarme, pero logré girar mi cabeza con ese temor que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Era ella. Era el cuerpo de mi madre hablándome, diciéndome que regresaría por ella, por mi hija, pues ya no me pertenecía, porque se la había entregado al diablo. Yo me desvanecí totalmente en el piso. Caí inconsciente. No supe más de mí, hasta que desperté en un hospital. Abrí los ojos y estaba mi marido y mi hermana ahí. Me dijeron que me habían encontrado desmayada en la sala y que me habían trasladado de emergencia al hospital. Lo primero que pregunté desesperada fue que dónde estaba mi hija. Me dijeron que la habían dejado en la funeraria con su hermano y con el esposo de mi hermana. Yo me quité todo lo que me habían puesto y salí corriendo de la habitación del hospital. Mi esposo me gritaba que me esperara, que me estaban poniendo suero, que mis hijos estaban bien. Pero yo sabía que no estaban seguros en esa funeraria, con el cadáver de mi madre. Me subí a la camioneta. Mi esposo y mi hermana apenas alcanzaron a subirse y aceleré.
Entré corriendo a la funeraria gritándole a mi hija Daniela, y a quien vi primero fue a mi hijo. Le pregunté que dónde estaba su hermana. Él me respondió que estaba en el baño, que cuál era la urgencia. Yo me fui corriendo a los baños, pero mi hija no estaba ahí. Salí desesperada preguntando por ella, regañando a mi hijo por descuidarla. Él me dijo: mamá, te juro que estaba en el baño. Yo la vi meterse ahí y no la he visto salir. Todos comenzamos a buscarla. En eso ya estaba llegando la gente que iba al funeral. Yo solo pensaba en encontrar a mi hija. Pedí ayuda al personal y entre todos comenzamos a buscarla. Pero había un lugar en donde nadie había revisado: en el ataúd de mi madre. Me acerqué lentamente hasta su ataúd y mi madre no estaba. Mi madre ya no estaba en su ataúd. Le dije a mi esposo lo que estaba ocurriendo. Alertamos a los trabajadores de ese lugar y nos dijeron que era imposible, que nadie podía haber movido el cuerpo y que era imposible no verlo si alguien se lo llevaba, pues afuera de esa sala estaba la recepción. A mí lo único que me importaba era encontrar a mi hija, así que corrí por todos los cuartos de ese pasillo largo al que fui aquel día, gritando su nombre, mientras los demás buscaban en el estacionamiento y en otros lugares. Llegué al cuarto donde vi por primera vez el cuerpo de mi madre aquel día, y ahí estaba mi hija, llorando en una esquina del cuarto. No la veía, pero escuchaba, pues todo estaba oscuro. Le dije: Dani, aquí estoy, camina hacia mí, mi amor. Ella me dijo que no podía, porque su abuela se iba a enojar. Yo le pregunté: ¿dónde está tu abuela? Ella me respondió: atrás de ti. Yo rápidamente prendí la linterna de mi celular y di la media vuelta. Y ahí estaba, parada sonriéndome. Yo corrí a cargar a mi hija y sacarla de ahí. En eso tiré mi celular. Ya no podía ver nada. Mi hija no paraba de llorar y yo comencé a gritar para pedir ayuda. Solo vi cómo la sombra del cadáver de mi madre se acercaba lentamente hacia donde estábamos nosotras. Yo seguí gritando desgarradamente por ayuda, hasta que por fin un empleado llegó y encendió la luz. En eso llegó mi esposo con mi hijo y mi hermana. Yo no podía hablar del susto. Mi hija y yo estábamos llorando incontrolablemente. Salí corriendo de ahí con mi hija en brazos. La llevé a la camioneta sin decir una sola palabra, y nos fuimos de ahí junto con mi hijo. Mi marido y mi hermana se quedaron en la funeraria. Yo llegué a casa e intenté calmar a mi hija, quien seguía en estado de shock. En eso recibo una llamada de mi hermana, diciéndome que el cadáver de mi madre había aparecido en su ataúd, pero completamente calcinado, que apenas se podía distinguir que era mi madre. Cancelaron el funeral para hacer las investigaciones de qué era lo que había pasado. Mi esposo llegó a casa y yo le conté absolutamente todo. Me reclamó por no haberle dicho nada desde el principio. Él me abrazó y me dijo que ya todo había pasado, que todo estaría bien. En la funeraria nunca pudieron encontrar nada. No sabían cómo el cadáver de mi madre había desaparecido de su ataúd y reaparecido nuevamente, pero calcinado. Aunque yo sí sabía. Aquella cosa no era mi madre. Era algo más que quería llevarse a mi hija, pues mi madre la había ofrecido para hacerse más rica, pero como no consiguió llevársela, esa cosa terminó calcinando el cuerpo de ella, pues ahora a ella le pertenecía. Mi marido y yo llevamos a mi hija a terapia, hasta que volvió a hablar y continuar con su vida poco a poco. Yo también fui a terapia e iba todas las semanas a la iglesia a pedir por mi familia, para que nada maligno que mi madre había traído a su vida pudiera hacernos daño. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Continuamos. Yo atendía la recepción de una funeraria. Tenía muy poco tiempo de haber conseguido ese trabajo. Y no,
Claro que no era mi trabajo ideal, pero había estado batallando mucho para encontrar un trabajo con paga decente, ya que yo era estudiante de universidad y necesitaba pagar mis estudios. Mi trabajo consistía en atender a la gente que iba a preguntar por precios de los ataúdes. También cuando había funerales, yo tenía que verificar que la sala donde velaban a los muertos no excediera el número de personas de las que estaban permitidas, y en general la atención al cliente. Un día, estaba por comenzar un funeral. Había muy poca gente en el velatorio. De pronto entró un señor de traje. Se veía muy elegante. Estaba algo desorientado. Le pregunté que si le podía ayudar en algo. Me dijo que qué lugar era aquí. Yo le respondí que era la funeraria San Carlos, que si él iba a asistir al funeral que estaba a punto de dar inicio. Pero me dijo que no sabía cómo había llegado ahí, que a lo mejor se había confundido, y después se retiró. Yo seguí con mi trabajo, atendiendo llamadas y orientando a la gente que iba llegando. Ya habían pasado algunas horas y estaba oscureciendo. Yo me levanté por un café, cuando vi por la ventana que daba hacia la otra sala del velatorio a ese mismo señor sentado en una de las sillas. Estaba completamente solo, pues esa sala debía estar cerrada, ya que no había ningún velatorio ahí ese día. Y a mí se me hizo extraño que él estuviera ahí, pues las salas están cerradas con llave cuando no se usan. Así que salí de la recepción y me aproximé a esa sala. Intenté abrir la puerta, pero tenía llave. Toqué para que el señor me pudiera escuchar y me abriera, para así poder decirle que no podía estar ahí, que se tenía que salir. Pero el señor nunca volteó a verme. Seguía sentado viendo hacia enfrente, donde se ponen los ataúdes. Yo fui inmediatamente a buscar al guardia de seguridad, para comentarle lo que estaba pasando, y que fuera a abrir la puerta para poder retirar al señor de ahí. Me dijo que nadie podía estar ahí adentro, pues esa sala no se abría desde el día anterior que había sido limpiada, que el único que tenía llaves era él y la dueña, quien tampoco había ido ese día. Se nos hizo muy raro, pero cuando llegamos a esa sala el señor ya no estaba. El guardia abrió la puerta y lo buscamos, pero no había nadie ahí. Él me preguntó que si estaba completamente segura, que había visto a alguien ahí. Yo le dije que sí, que no estaba loca, que incluso ese mismo señor había ido muy temprano a la recepción y que había hablado con él. El guardia solo procedió a cerrar nuevamente la puerta con llave y se retiró a su puesto de trabajo. Yo regresé a recepción muy confundida de lo que estaba pasando. Ya casi era hora de mi salida, así que entré a la sala donde estaban velando a alguien para verificar que todo estuviera en orden antes de irme. Y cuando entré a la sala, vi la foto de ese señor, el señor que había visto y hablado conmigo ese día. La foto estaba al lado del ataúd, pues él era el que estaban velando. Yo salí corriendo de ahí. Estaba muy asustada y no podía creerlo. Un compañero se topó conmigo en la entrada y me preguntó que si todo estaba bien. Yo entre lágrimas como pude expliqué lo que me había pasado y que estaba en su derecho de no creerme, pues si alguien me contaba eso a mí, yo seguramente no le creería. Pero él, al contrario de hacerme sentir loca, me dijo que él sí me creía y que me entendía, pues él llevaba más tiempo trabajando ahí, y me dijo que él muchas veces también había visto cosas en ese lugar, y me dijo que no me asustara, que era lógico que me impresionara, pues nadie está acostumbrado a ver, o mucho menos a hablar con un difunto, pero que solo eran almas en pena, que aún no entendían que habían fallecido, que estaban atrapadas en ese limbo, y que probablemente no tardarían en pasar al otro lado, que eran almas pasajeras solamente, pero que no me harían daño. Yo me fui a mi casa y la verdad tenía muchas ganas de renunciar, pero no podía hacerlo pues necesitaba mucho el dinero para poder seguir estudiando. Pedí a mi jefa tomarme el día y aceptó, pero después de eso tuve que regresar a trabajar y hacer de cuenta que nada había pasado. Yo seguí ahí por 3 meses más, y en algunas ocasiones pasaban cosas extrañas, o podía ver sombras cuando la funeraria estaba vacía. Cada vez me acostumbré más a todo eso, hasta que conseguí un empleo mejor y pude renunciar. Espero les haya gustado mi historia, y solo recuerden, si ustedes también han podido ver o hablar con un difunto, sepan que no están solos. Hay más gente que nos ha pasado, sobre todo a los más sensibles.
Mi nombre es Jorge y trabajo en una funeraria como tanatopraxista. Este trabajo consiste en preparar a los cadáveres para que su familia los pueda velar. Los desinfectamos, embalsamamos y los ponemos estéticamente presentables. Quiero recalcar que este trabajo no es para cualquiera, pues necesitas estar muy bien preparado psicológicamente para esta labor. Y aún así, con todos mis años de experiencia, muchas veces sigue siendo difícil, pues muchos cuerpos que llegan tienen historias trágicas. Los últimos segundos de su vida fueron aterradores, y a veces nosotros tenemos que poner su cuerpo lo más estético posible. Y sí, hablo de coser extremidades, o reparar rostros que quedaron desfigurados. Por lo general yo trabajo solo, pero hace un mes que llegó un estudiante de medicina como practicante y se convirtió en mi ayudante. Me hacía un poco más fácil mi labor y me sentí acompañado. Una noche estábamos embalsamando un cuerpo de un anciano que había perdido la vida de un infarto. Era una noche muy normal y cotidiana para nosotros, cuando de pronto llegó otro cuerpo de la morgue, listo para prepararlo. Lo pusimos en el cuarto de arriba en espera, en lo que terminábamos con el anciano. Al parecer era el cuerpo de un motociclista que había perdido la vida al ser atropellado por un auto, y venía en muy malas condiciones. Sabía que con él nos íbamos a llevar toda la noche, así que nos dimos prisa. Estábamos a punto de terminar con el anciano, cuando se escucharon pasos en el cuarto de arriba, lo cual nos pareció muy extraño, porque esa noche la funeraria estaba vacía. No había funerales, y todos los empleados entraban hasta en la mañana. El único cuerpo que había era el del motociclista que acababa de llegar. Para ser honesto, no le di importancia, pues lo único que quería era terminar pronto, para poder seguir con el otro cuerpo. Pero el chico que me ayudaba así se puso algo nervioso. Le dije: tranquilo muchacho, no pasa nada, así es esto. Continuamos, pero no habían pasado ni 2 minutos, cuando se volvieron a escuchar los pasos, pero ahora en las escaleras, y cada vez más fuertes. Yo pensé que alguien se había metido, aunque era imposible, porque todo tenía llave. Le dije al chico que me esperara, porque iba a revisar. Salí del cuarto y subí las escaleras. Prendí las luces del cuarto de arriba donde se encontraba el cuerpo del motociclista, pero no había nadie. Estaba todo solo y callado. Pero al bajar las escaleras, vi tirado un oso de peluche, lo cual se me hizo extraño, pues ese oso no estaba ahí antes cuando llegamos a trabajar. Lo único que pensé fue que debía ser de algún niño que había asistido a un funeral el día anterior, y se le había quedado, aunque no me explicaba qué hacía hasta la entrada de los cuartos donde preparamos a los cuerpos. El acceso ahí está prohibido para personas que no sean empleados. Lo recogí y lo puse en una mesa para entregarlo a la recepcionista al día siguiente, por si alguien venía a buscarlo. Terminamos con el anciano y subimos por el cuerpo del motociclista. La verdad sí nos impresionamos mucho al ver el estado en el que venía. Empezamos a trabajar con el cuerpo. Yo mandé a mi ayudante por unas herramientas que necesitábamos a otro cuarto. En eso me tomé unos segundos para revisar mi celular, dándole la espalda al cadáver. En eso escuché un murmullo que me erizó todo el cuerpo. Escuché claramente que alguien me susurró al oído: entrégaselo. Yo dejé caer mi celular y volteé muy rápidamente, pero no había nadie. Cuando puse la mirada en el cadáver del motociclista, este tenía la cabeza girada hacia donde yo había dejado el oso de peluche. Y lo que más me aterrorizó es que tenía los ojos abiertos, viendo en dirección a ese peluche. Yo le grité a mi ayudante, pues, para serle sincero, sí estaba asustado. Cosa que no me debe suceder. Jamás me había pasado algo así. Le conté al chico lo que había sucedido y él también pudo ver cómo el cuerpo tenía los ojos abiertos. Pero es que era imposible, pues ya no tenía signos vitales. Llevaba más de 24 horas de haber fallecido. No nos podíamos explicar cómo era que había girado la cabeza y abierto los ojos. Pero más que eso, yo sabía que había sido él quien me había susurrado eso al oído. Estaba completamente seguro, aunque no supe en el instante a qué se refería con entrégaselo. Al siguiente día que llegaron sus familiares para velarlo, yo apenas iba saliendo para mi casa, pues mi turno había terminado. De pronto la dueña de la funeraria
Salió a alcanzarme el estacionamiento para preguntarme por un oso de peluche que la esposa del difunto aseguraba que estaba en la mochila que él traía, pero cuando le entregaron sus pertenencias no estaba ahí, y ella sabía que su esposo lo traía, porque minutos antes de fallecer su esposo, le había enviado una foto de ese peluche que le acababa de comprar a su hija pequeña, porque se iba a graduar del kinder, pero que estaba desaparecido. Al escuchar eso todo tuvo sentido para mí. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Llevé a la dueña donde había encontrado el oso y le expliqué todo lo que había sucedido esa noche. Ella me miraba con asombro sin decir ni una sola palabra. Solo tocó mi hombro y me dijo gracias, se lo voy a entregar a su esposa. Yo era amigo del guardia de seguridad, así que le pedí ver las grabaciones de la noche anterior, solo para estar seguro de que nadie se hubiera metido a dejar ese oso. O no sé, la verdad solo quería encontrarle una explicación lógica. Pero al enseñarme los videos, después de que pusiéramos al motociclista en el cuarto de arriba, se pudo ver cómo salió una sombra negra de esa habitación, bajando las escaleras y perdiéndose en el primer piso. No había duda. Esos pasos que escuchamos, esa voz que me susurró, y esa sombra que se podía ver en los videos, era ese motociclista, esa alma en pena, que solo quería entregarle el oso a su hija. Una historia que me dejó marcado, y que aunque sigan pasando los años, siempre recordaré. Buenas noches, me llamo Héctor y hace algunos años trabajé en una funeraria como conserje. Me tomó un tiempo acostumbrarme a ese trabajo, ya que pues siempre está rodeado de personas difuntas, y familiares tristes y el ambiente en general es deprimente. Tienes que tener cabeza fría para todas esas cosas. Una noche llegó el cuerpo de una niña de 5 años. Lo supe porque me pidieron a mí y a otro trabajador cargar el ataúd pequeño hasta el cuarto, donde preparan los difuntos. Sentí mucha tristeza, pues yo tenía una niña pequeña, pero me limité a hacer mi trabajo y no involucrarme sentimentalmente, pues como les comenté, para este trabajo tienes que tener cabeza fría. Esa noche yo me quedé a limpiar la funeraria como de costumbre, y acomodar la sala donde se velaba a la niña al día siguiente. Ya no quedaba nadie más ahí, más que la mujer que prepara a los difuntos y yo. Ya iban a dar las 11 de la noche. Yo debía darme prisa, pues tenía que llegar a mi casa con mi esposa e hija. Estaba limpiando los baños, cuando escuché pasos entrando. Yo estaba dentro de un baño, así que no vi quién era. Supuse que era la mujer que prepara a los difuntos, pues era la única que estaba ahí. Le pregunté si iba a entrar y que me permitiera salir. Salí del baño que estaba limpiando, pero no había nadie ahí. Me asomé abajo de las puertas de los demás baños, y en el último baño pude ver los pies de una niña pequeña, con zapatitos y calcetas. No dije nada, solo salí del baño y me dirigí a donde estaba la mujer, preparando el cuerpo de la niña. Toqué la puerta y le dije que si podía salir un momento. Ella salió de inmediato y me dijo que si necesitaba algo. Le pregunté que si ella tenía una hija que estuviera ahí en la funeraria, o que si sabía quién era la niña que estaba en el baño de las mujeres. Ella me miró asombrada, diciéndome que ella no tenía hijos, y que en la funeraria ya no había nadie. Todos los empleados habían ido ya hacía 1 hora, y que solo quedábamos nosotros. Me preguntó que si estaba seguro que había visto a alguien en el baño. Le respondí que sí, que estaba muy seguro, y que era una niña pequeña. Me dijo que fuéramos a revisar, así que nos dirigimos al baño de mujeres, y le indiqué el baño donde la había visto. La doctora abrió la puerta, pero ya no había nadie. Los baños estaban vacíos. Salimos y recorrimos la funeraria para ver si la encontrábamos, pero no había nadie allí. La doctora tenía que terminar su trabajo, así que me dijo que si llegaba a ver algo, que le hablara. Se retiró y yo seguí con mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en eso que vi. Estaba tan seguro de que fue real. La doctora terminó su trabajo y me dijo que ya se iba a retirar. Me dijo, hasta mañana, don Héctor. No se quede tanto tiempo, pues tiene que descansar. Yo interpreté eso que me dijo como dudando de lo que había visto, culpando mi cansancio. Solo le dije buenas noches, doctora, descanse.
Me dirigí hacia la pequeña sala donde velan a los difuntos para limpiarla, pues era lo último que me faltaba para poder retirarme a mi casa. Todo iba normal, hasta que pude escuchar un llanto de niño pequeño. Salí de la sala para ver si podía escuchar mejor. El llanto venía del cuarto donde ponían a los difuntos en los ataúdes, en espera de ser velados. Yo me acerqué poco a poco. Dije, hola, pero no hubo respuesta. Estaba algo asustado, para serle sincero, pero no podía sacarme la imagen de los piecitos de esa niña que había visto en el baño. Y ahora estaba escuchando llantos de niña. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Así que me acerqué a ese cuarto. Abrí la puerta y el llanto se paró. Había un silencio total allá adentro. El único ataúd que había era el de la niña que había llegado esa noche. Se encontraba cerrado ya con la pequeña adentro. Cerré la puerta para retirarme, y de inmediato se volvió a escuchar ese llanto de niña. Era desconsolado. No tenía duda alguna que venía de ese cuarto. Yo no me atreví a abrir la puerta de nuevo, pues sabía que ese llanto que se escuchaba era esa niña difunta que había llegado, y también estaba seguro que la niña que había visto en el baño esa noche también era ella. Me retiré lentamente de ahí. Tomé mis cosas y cerré la funeraria. Sentí mucha tristeza de camino a casa, pues no podía dejar de pensar en aquella pequeña. Al día siguiente acudí de nuevo a mi trabajo. Ya estaban velando a la niña. Estaban sus padres junto a ella llorándole, pues ya se iban a llevar a la pequeña al panteón. Escuché a la mamá pidiendo irse junto a ella, pues decía que a su niña siempre le había aterrado la oscuridad, que no le gustaba estar sola nunca de noche. El chofer de la carroza le permitió irse de copiloto, y así fueron retirándose todos. Ahí fue cuando comprendí que aquella pequeña no quería que me fuera esa noche. No quería estar sola y a oscuras. Por eso lloraba sin parar. Yo quedé muy afectado después de ese suceso. Así que mi esposa habló conmigo y me dijo que renunciara, que mejor buscara otro trabajo, pues me costaba mucho conciliar el sueño después de eso. Una semana después renuncié, pero eso no quitó que hasta la fecha me acuerde de esa pequeña, que lloraba para que no la dejara sola en la oscuridad. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Yo soy Glenn. Hasta la próxima.